Hola, hola a todos mis amigos y hermanos. Este es su programa Piénsalo Bien, un programa para meditar y reflexionar respecto a todo lo que creemos y entendemos conforme a las Sagradas Escrituras. Dios me les bendiga mucho. Hola, hola, bendiciones hermanos. Este es el principio de una serie de estudios respecto a el tema del discipulado. Quizás piensen, bueno, esto es un tema que ya muchos conocemos, que entendemos, pero al menos yo cuando observo la mayoría de nuestras iglesias en mi país y lo que están haciendo las iglesias en otros países, eh, no se observa exactamente que muchas de estas iglesias, de estas congregaciones estén cumpliendo exactamente con lo que Jesús ordenó en los evangelios, en lo que Jesús ordenó en la Gran Comisión. Y pudiéramos pensar que sí, que se están esforzando, que lo están haciendo bien. Hay muchas congregaciones numerosas. Están hoy en día lo que se llaman las megas iglesias. Pero mi pregunta es, ¿realmente en la actualidad las iglesias estarán cumpliendo con la Gran Comisión? ¿Realmente estamos teniendo el resultado conforme a lo que Cristo ordenó a sus discípulos, le ordenó a la iglesia? Y eso es lo que quiero ver a través de todos estos estudios que vamos a estar escuchando respecto a este tema tan importante que parece que está, vuelvo y repito, está trillado, pero realmente cuando se observa lo que están haciendo muchas congregaciones hoy, no creo que sea exactamente lo que Jesús ordenó a sus iglesias. Y comenzamos leyendo los dos textos que resumen lo que significa la misión de la iglesia, que están ahí en los evangelios, en el evangelio de Marcos 16, de 15 al 16, que dice de esta manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y está el texto también de Mateo 28, 19 y 20, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ambos textos son un complemento y resumen la misión que Jesús ordenó a la iglesia. Quiere decir que si solamente observamos uno solo de estos textos, no vamos a tener una idea completa de lo que consiste, en qué consiste realmente la misión que Jesús ordenó a la iglesia, o lo que también muchos conocemos como la Gran Comisión. Lo primero que podemos observar es que Jesús dio una misión clara y específica. Esta no es una misión donde Jesús nos da a nosotros como creyentes lugar a la improvisación, ni a que establezcamos nuestras propias estrategias, ni que tengamos nuestra propia percepción de lo que significa esta misión que Jesús nos encomendó, sino que vamos a observar claramente a través de todos estos estudios cómo esta misión que Jesús ordenó es clara y específica, porque, hermanos y hermanas, una misión que no se comprenda, que no se entienda, no se puede cumplir. Y si una misión enviada por alguien
ya sea por un jefe o por un gobernante o por un pastor. Si una misión no se entiende claramente, por supuesto es que la persona que es enviada no puede cumplirla si primero no entiende correctamente en qué consiste la misión, en qué consiste lo que tiene que hacer. Entonces, respecto a esto, en resumen, ¿cuál es la misión de la iglesia? Eso es lo que vamos a estarnos respondiendo. ¿Cuál exactamente es la misión de la iglesia? Por acá yo tengo algunos ejemplos de propósitos muy buenos, todos muy buenos, por cierto, que han establecido muchas congregaciones en el mundo entero. Yo tengo el ejemplo de algunas, las que generalmente muchas iglesias en el mundo entero han usado, propósitos muy buenos, misiones muy buenas, incluso en el mundo entero cuando se habla de misión, eh, hay que observar exactamente a qué se refieren cuando van a cumplir una misión. Y muchas de ellas vemos que se enfocan en un objetivo claro y lo cumplen a cabalidad, pero vamos a observar algunos de esos propósitos o algunos de esos objetivos que en el mundo entero las iglesias se han trazado o han pensado o han manifestado que debe ser la misión de la iglesia. Por ejemplo, muchas iglesias creen que la misión de la iglesia sería ayudar a los necesitados, alimentar a los hambrientos y curar a los enfermos. ¿Sí? Hay muchas iglesias que se enfocan en este sentido y en mi opinión pienso que eso está muy bien, muy bueno. Por ejemplo, hay otras iglesias que creen que la misión de la iglesia, esta mirada yo diría que es un poco más inclinado a la política, ¿no? Pudiéramos decir, aquellas congregaciones que, por ejemplo, son ecuménicas o que están unidos en algún propósito con el Estado de su país y demás. Bueno, hay algunas iglesias que creen que la misión de la iglesia es promover la paz mundial. En una ocasión una señora que yo le estaba predicando, ella me preguntó, bueno, en fin, ¿qué es lo que están buscando ustedes los cristianos? Lograr la paz en el mundo. Y bueno, yo le di mi explicación, la misma que les daré a ustedes más adelante. Otro propósito muy bueno que se han establecido muchas iglesias en el mundo entero, por ejemplo, este es muy espiritual, es anunciar el evangelio por todos los medios de comunicación posible, a través de la música y el arte. Quiere decir, hay muchos predicadores, sobre todo músicos, artistas que aprovechan sus dones, sus talentos y a través de los medios de comunicación, dígase la radio, la televisión, la internet, hoy en día que está yo diría que sobreusada, pero bueno, a través de todos estos medios de comunicación se promueve el mensaje del Evangelio, ya sea a través de la música, de conciertos, de obras artísticas, y eso es muy bueno porque yo considero que todas estas cosas le han dado vista a la iglesia, vista a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, por lo menos a través de estos medios estamos diciéndole al mundo, la iglesia está aquí, la iglesia existe, hay un mensaje de esperanza para todo aquel que esté buscando al Señor y bueno, a través de estos medios de comunicación se está llegando, no es menos cierto que se está llegando a muchas vidas y entonces muchas congregaciones están enfocados porque creen que el principal objetivo de la iglesia es anunciar el evangelio, predicar el evangelio, sobre todo usando, vuelvo y repito, todos estos medios de comunicación. Otras iglesias se enfocan en la parte de la enseñanza, es decir, enseñar al mundo acerca de la fe, la verdadera fe y la palabra de Dios. Hay muchas iglesias también que se han enfocado mucho en la enseñanza, en promover la sana doctrina, la sana enseñanza. Este tipo de iglesias realmente, a muchas de estas iglesias no le interesan más bien los números, vamos a decir, que sus iglesias se llenen, sino más bien se aseguran de que los que estén, sean pocos, sean muchos de los que estén,
estén bien preparados, sean personas sanas doctrinalmente hablando, sean personas con un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Y estas son las congregaciones que se enfocan mucho en seminarios, en estudios, en preparar líderes. Y es un enfoque, es una misión tremenda, es un esfuerzo grande que hacen estas congregaciones o estas agencias, pudiéramos decir así, de enseñanza bíblica para beneficiar al pueblo de Dios con todas estas instrucciones, con todos estos cursos y demás. Y lo han establecido como una misión importante dentro de su congregación o dentro de su organización religiosa. Y tengo una que pudiera parecer que es la más importante o la principal, que es salvar a los perdidos. Que todos los perdidos, háense donde se hay en el mundo, encuentren la salvación en Cristo Jesús. Estoy hablando, por supuesto, todas aquellas iglesias, todas aquellas congregaciones creyentes que creamos que la salvación solamente viene por medio de Cristo, que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, hay muchas iglesias que se han enfocado más bien en el evangelismo, en que las vidas se salven, Estas iglesias no les preocupa mucho, estas congregaciones o pastores o líderes que se enfocan en salvar a los perdidos, no les preocupa tanto, vamos a decir, el confort de los templos o el confort el lugar donde se esté reuniendo una congregación. No les interesa tanto otros aspectos, por ejemplo, de muchas iglesias que se enfocan en la música y estas cosas, o en la enseñanza, sino su mayor enfoque, ellos creen que es simplemente ir, predicar el evangelio, salvar a los perdidos, que es en definitiva a lo que Cristo vino a este mundo, que fue a salvar todo lo que se había perdido. Ahora, ¿cuál es mi respuesta respecto a esto y lo que al menos yo veo en la Gran Comisión? Cuando observo la Gran Comisión, que por cierto es bastante explícita y bastante escueta, de tal manera que hasta un niño la puede entender, pero a veces nosotros los seres humanos complicamos las cosas. Y a mi entender, cuando comparo lo que dice en Mateo 28 y en Marcos 16, cuando comparo lo que Jesús ordenó allí, observo que todos estos propósitos son buenos. Incluso yo pienso que ayudan en el cumplimiento de la Gran Comisión. Pero el asunto está en que cada propósito de esto, por sí solo, no cumple con la Gran Comisión. No cumple con la misión que Cristo le ordenó a la iglesia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las iglesias que ayudan a los necesitados, alimentan a los hambrientos, es una obra muy buena, pero están dejando de lado el hecho de, por ejemplo, de predicar el evangelio. O las iglesias que se enfocan en la enseñanza, en la sana doctrina, también están dejando de lado, vamos a decir, la otra parte de la Gran Comisión, que sería salvar a los perdidos. Entonces, estas iglesias que se enfocan en salvar a los perdidos o anunciar el evangelio para que las almas, las vidas se salven y conozcan a Cristo, se están olvidando la otra parte de la balanza, que sería la instrucción de la palabra de Dios y la sana doctrina. Entonces, lo que vemos es que cuando una de nuestras congregaciones se inclina a uno de estos propósitos, solamente a uno o a dos o a tres de estos propósitos, solamente está llevando o está inclinándose a una parte de la balanza, y la balanza de la misión de la iglesia no está equilibrada.
porque se enfocan en una parte, pero obvian la otra. Entonces, a mi entender, cuando intentamos cumplir con la gran comisión, yo pienso que debemos tener todos estos propósitos en cuenta. Cuando realmente usted observa lo que Jesús ordenó en Marcos 16, en Mateo 28, lo que Jesús ordenó incluye todo eso. Todo eso está incluido, con algunas excepciones, porque respecto, por ejemplo, al tema de la paz mundial, realmente, no es el objetivo, no veo que sea el objetivo lograr la paz mundial, porque incluso hay momentos donde Jesús dijo: no vine a traer paz, vine a traer espada, y a poner a la madre, al padre contra el hijo, a la nuera contra su suegra. Entonces, obviamente, él habla hablando de que el evangelio, una vez que llegara a la vida de una persona, iba a causar división, porque la luz y las tinieblas simplemente no pueden estar juntas. Entonces, realmente no es la paz mundial lo que Cristo vino a traer, sino más bien la paz del hombre con Dios. A que el hombre se reconciliara con Dios, el hombre tuviera paz con Dios. Y obviamente, cuando una persona tiene paz con Dios, el resultado natural es paz con los demás, porque eso también lo incluye en la palabra de Dios. Pero realmente no es una paz mundial, o esa paz políticamente hablando que está deseando mucha gente, está esperando mucha gente. No es eso a lo que vino Jesús. Pero, por regla general, la mayoría de todos estos propósitos que ya he mencionado, y muchos más, porque yo sé que hay iglesias con todo tipo de enfoque, ¿ves? Incluso enfoques que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero aún así se enfocan ahí. Yo he escuchado hasta, no sé, se han escuchado noticias hasta congregaciones que promueven el homosexualismo o promueven la guerra. Entonces es un desastre, pero bueno, estos son, por la mayoría, he tratado de poner ejemplos incluso positivos, pero que por sí solos, vuelvo y repito, por sí solos no cumplen con la gran comisión. Entonces, ¿cuál sería entonces la misión de la iglesia? ¿Cuál sería la misión de la iglesia? Lo que Jesús ordenó en la gran comisión está ahí en Mateo capítulo 28. Hay que verlo los dos. Después vamos a ver adelante porque es importante que lo veamos los dos al mismo tiempo. Porque lo que no incluye uno, lo tiene incluido el otro. Pero Mateo 28 comienza con un resumen de la visión. Mateo 28, versículo 19, comienza diciendo: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión principal de la iglesia, para la iglesia, la que Jesús ordenó. Jesús pudo haber dicho: vayan y alimenten a los hambrientos, ayuden a los necesitados, vayan y anuncien el evangelio, ir y predican el evangelio, como dice en Marcos 16, ir y predicar el evangelio. Podía haber dicho eso solamente, o podía haber dicho: vayan y enséñenles todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. Pero Jesús comenzó, aquí vemos en Mateo 28, que Jesús comenzó a hablar y a decir, cuando empezó a hablar de la misión, comenzó con esta introducción: vayan, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, en resumen, ¿cuál es la misión? Hacer discípulos. Esta es la misión: ir y hacer discípulos. ¿Qué cosa es un discípulo? Bueno, en el diccionario nos habla que un discípulo es un aprendiz, es un alumno, es un aprendiz que adhiere a su vida no solamente las instrucciones ni las enseñanzas, sino que el final de esta persona que se convierte en un discípulo de alguien es llegar a ser como su maestro. No solamente es tomar las instrucciones de su maestro, sino
llegar a ser como su maestro. Mucho cuando oímos la palabra discípulo, entendemos como hoy en día lo entendemos. Por ejemplo, lo comparamos con un alumno en un aula de clases. Y si observamos atentamente, originalmente el significado de esta palabra discípulo, o al menos cómo lo entendían en la época de Jesús, un discípulo no es como ahora en la actualidad, no es un alumno, es más que un alumno. Porque un discípulo era aquella persona que un maestro, ya fuera de una religión, de un movimiento, de alguna filosofía o de alguna creencia, que eran, vamos a decir, eran las creencias y los movimientos que existían en los tiempos de Jesús. Una persona se levantaba con una filosofía. Esto ocurría lo mismo que con los judíos, que con los griegos. ¿Ve? Este sentido del discipulado. Una persona se levantaba como maestro de alguna religión, de alguna filosofía, fuera judío, fuera griego, y tomaba para sí discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? No eran personas que, como hoy en día, que se sentaban en un aula a escuchar lecciones y aprendérselas de memoria. No. El objetivo era que esta persona era atraída hacia el maestro con el objetivo de que esa persona no solamente escuchara las lecciones de su maestro, sino que además de aprender de las lecciones de su maestro, aprendiera el estilo de vida de su maestro. De tal manera que este discípulo, al final, por decirlo así, su graduación era que el discípulo consumiera en su vida, fuera totalmente influenciado en su vida por su maestro en todos los aspectos de la vida. Vuelvo y repito, en todos los aspectos de la vida. Este discípulo aprendía cómo su maestro pensaba, cómo su maestro incluso caminaba, cómo su maestro se relacionaba con los demás, cómo su maestro pensaba acerca de todo el mundo a su alrededor. Y no solamente aprendía, sino que llegaba a vivir con el mismo estilo de vida de su maestro, llegaba a pensar como su maestro. Incluso algunos de tanto tiempo estar ahí junto con su maestro en todos los aspectos de la vida, cuando comían, cuando iban al mercado, cuando se relacionaban con una persona, incluso cómo resolvían los conflictos. Todas estas cosas el discípulo lo aprendía y lo llevaba y lo aplicaba en su vida personal. Y al final, esta persona que era discípulo no solamente terminaba aprendiéndose de memoria las lecciones de su maestro, sino que terminaba viviendo e identificándose con su maestro. Un ejemplo de eso lo podemos ver, por ejemplo, en Pedro, en los últimos días, cerca ahí de la crucifixión de Jesús. Recuerden que Jesús le había profetizado a Pedro que le había dicho: Señor, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y el Señor le profetizó que Pedro le iba a negar antes que el gallo cantara 3 veces. Y si ustedes recuerdan ese pasaje, en una de las ocasiones que descubrieron a Pedro y que Pedro negó al Señor, fue una mujer que le dijo: este Galileo es uno de los seguidores de Jesús. Lo estoy parafraseando. Dice: este Galileo es uno de los seguidores de Jesús. ¿Y por qué la mujer lo identificó? Porque lo había visto en Facebook, porque lo había visto predicando. No, dice: porque hablas igual que él, porque andas igual que él. Quiere decir que esta mujer identificó a Pedro, porque Pedro llegó a parecerse tanto a Cristo que no pudo esconderse como discípulo de Cristo. No pudo negar, al menos con su forma de actuar, con su forma de hablar, con su forma de caminar, no pudo negar de que él era un seguidor de Cristo, de que él era un discípulo de Cristo. Y la mujer lo identificó precisamente por eso. La mujer lo identificó y tú caminas igual que él. Entonces, esta es la idea. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos, los discípulos, esta era la idea que tenían. Ellos la vivieron.
ellos andaron con su maestro, como decimos en buen cubano, para arriba y para abajo. Ellos vieron a su maestro llorar, ellos vieron a su maestro sonreír, ellos vieron a su maestro hacer milagros, escucharon las enseñanzas de su maestro, pero vieron también a su maestro orar, vieron a su maestro cómo se relacionaba con las personas, vieron a su maestro cómo enfrentaba los conflictos, sobre todo con los fariseos o con aquellas personas que de alguna manera querían hacerle algún daño. Vieron a Jesús en todos los aspectos de su vida. Y entonces, cuando Jesús les dice a ellos, vayan y hagan discípulos, entonces ellos entendían que hacer discípulos no era simplemente sentar a una persona en una piedra o debajo de la mata de un árbol y que escuchara por largas horas una enseñanza bíblica. No, esa no era la idea del discipulado que tenían los apóstoles. Ellos conocían bien porque estuvieron 3 años con Jesús. 3 años con Jesús, donde aprendieron de Jesús, no solamente, vuelvo y repito, sus palabras, aprendieron todo lo de Jesús, aprendieron incluso cómo caminaba Jesús y lo imitaron y lo llevaron a su propia vida. Entonces, es lo que ellos entendían como discipulado. Eso fue lo que Cristo les mandó a hacer. Vayan y hagan discípulos. Ahora, esta acción de ir y hacer discípulos, Cristo no lo dejó al azar. Cristo no, ni siquiera sabiendo que sus discípulos tenían experiencia de lo que era un discípulo, ellos no lo dejaron Cristo no lo dejó al azar. Él dio instrucciones específicas de cómo ellos deberían hacer discípulos. Y en los 2 textos que estamos observando, en un resumen entre los 2 textos, vemos las instrucciones específicas que Cristo les dio para que ellos pudieran hacer discípulos. Por ejemplo, en Mateo 28, del 19 al 20, vuelvo y repito, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, después les dice el cómo. En Mateo 28 dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir, aquí en Mateo 28, del 19 al 20, vemos 2 pasos. El Señor de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos, y en segundo lugar dice, enseñándoles. Pero, ¿dónde está el primer paso entonces? El primer paso entonces se encuentra en Marcos 16, del 15 al 16. El primer paso se encuentra ahí en Marcos, cuando le dice y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Quiere decir que en un resumen de estos 2 textos, pudiéramos establecer 4 pasos que Jesús instruyó para ser discípulos. Pues digo, por tanto, vayan y hagan discípulos. Vuelvo y repito, no son los discípulos que nosotros entendemos, no es el discipulado que nosotros entendemos como discípulos, sino el discipulado que entendían ellos, el discipulado ese de la persona que tomaba a otros como sus discípulos. Por eso era que Jesús, como Jesús sabía que dentro de su llamado, su misión era escoger a estas 12 discípulos, por eso Jesús no llamó a mucha gente, escogió solamente a 12 y a estos 12 los instituyó como apóstoles. ¿Por qué? Porque él sabía que el discipulado, una persona realmente, la acción, el proceso de discipulado no puede ser con tanta gente, no puede ser con tantas personas. Él, que era Jesús, sabía que solamente un pequeño grupo de personas se puede lograr discipular, porque es un proceso donde el alumno o el aprendiz, vuelvo y repito, no solamente aprendía acerca de las instrucciones, sino que aprendía todo el estilo de vida en todas las áreas de la vida de una persona. Entonces, los 4 pasos
entre los dos textos de Marcos y Mateo sería el primero, ir a las naciones. Hay que ir a las naciones a predicar. Y de esto, cada uno de estos pasos se van a ir viendo más adelante en las próximas lecciones, porque hay muchas congregaciones hoy en día que yo digo que son tipo tienda o mercado o gasolinera donde están diseñadas no para ir a donde están las personas, sino para que las personas vayan a donde están ellos. Quiere decir, como una tienda, un cine, un teatro, donde, por supuesto, el teatro, ni el cine, ni el mercado, ni la tienda van a donde están las personas. No, son las personas las que, observando desde afuera ese lugar, se sienten atraídos por el lugar y entonces van ahí a entrar. Ya estamos viendo la primera gran diferencia de lo que estamos haciendo las iglesias hoy en día y lo que realmente Jesús ordenó. Jesús dijo, id, vayan a donde están ellos. El mismo Pablo dice, ¿y cómo escucharán si nadie los envía? Si no fueren enviados. Quiere decir que esto es específico en lo que Jesús enseñó, es ir a donde están ellos. Jesús no dijo, bueno, estén allí, ustedes reúnanse, alaben a Dios y espera que la gente venga. No, no fue eso lo que es. Aunque yo sé que en muchos lugares, en muchas iglesias ha ocurrido así, las personas se acercan por curiosidad, pero no es lo que exactamente Jesús. Jesús dijo, ir a donde están las personas, porque en muchos lugares, por ejemplo, donde están las iglesias, no están todas las personas. Hay personas que en el mundo entero que no saben ni siquiera lo que es una iglesia. No saben ni siquiera lo que es un libro, lo que es una Biblia. No saben nada. Porque no tienen oportunidad de verlo por el lugar y las condiciones en las que viven. Entonces, para realmente llegar a toda persona con el Evangelio, tenemos que cumplir con esto. Ir a donde están las personas. No esperar a que las personas vengan a nosotros, sino ir como Cristo ordenó. Aquí vemos que esto es bien específico. Vamos a seguir hablando acerca de esto, cada uno de estos puntos. Por ejemplo, ir a las naciones. Hay que ir. ¿Ir a qué? Alimentar a los hambrientos, cuidar a los enfermos. Sí, todo eso es muy bueno, pero lo principal para lo que hay que ir es predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. Usted puede hacer como creyente cualquier cosa. Usted puede ir a las personas y mostrarle cualquier cosa buena. Usted puede alimentarlos, usted puede curar sus enfermedades, usted puede incluso orar por los enfermos y por el poder de Dios ellos sanarse. Usted puede incluso ayudarlos, promover cosas muy buenas para ayudar a las comunidades, como hacen muchas iglesias, y todas esas cosas tan buenas. Pero si usted no va y predica el Evangelio después de hacer todas esas cosas, porque el mismo Jesús nos dio ejemplo, él sí iba a llegar a los lugares y lo primero que hacía era sanar. Noten que Cristo a muchos lugares llegó y lo primero que hizo no fue predicar, no fue enseñar, sino sanar a la gente, ayudar a la gente, alimentar a la gente. Pero luego que después alimentaba o sanaba, o después que hacía milagros, acto seguido el Señor daba la palabra, anunciaba el reino de Dios, anunciaba el propósito por el cual vino. Uno de los ejemplos más grandes fue cuando Jesús alimentó a 5,000 personas con panes y peces. Y después que Jesús multiplicó los panes y los peces, empezó a hablar fuerte, que hasta sus discípulos le dijeron, Señor, dura palabra. El Señor empezó a dar palabra del propósito por el cual había venido. Dijo, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que come y bebe de mí tendrá vida eterna. Y cuando empezó a hablar estas cosas, dice incluso la Biblia que muchos de los que estaban ahí comenzaron a irse. Y Jesús hasta a sus discípulos le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Por qué Jesús hizo eso? Si la multitud lo estaba siguiendo. ¿Qué hubiera hecho un pastor hoy en día si tuviera una multitud de 5,000 personas que le estuvieran siguiendo? ¿Realmente harías lo mismo que Jesús? ¿Empezaras a hablar realmente una palabra que realmente conmoviera a esas personas, los llevara al arrepentimiento, a reconocer a Dios, a tener fe?
y que cuando la mayoría de esas personas se fueran, incluso a tus seguidores más cercanos le dirías también, ustedes también quieren irse. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque Jesús no estaba buscando multitudes. Jesús estaba buscando personas que quisieran escuchar el mensaje del Evangelio, que anhelaran escuchar el mensaje del Evangelio. Por eso Jesús no se preocupó porque mucha gente se fueran, incluso cualquiera de sus discípulos que quisiera ir. Gracias a Dios, el mismo Pedro lo reconoció: Señor, ¿a quién vamos a ir? Y solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, y lo vamos a ver sobre todo en el libro de los Hechos, ninguno de los discípulos esperaron. Solamente en una ocasión se ve que, bueno, que dicen ahí en los Hechos que el Espíritu Santo añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, pero eso fue el resultado del favor con el pueblo que tenía la iglesia primitiva. Eso fue como resultado, eso no fue simplemente porque se reunían en un lugar y la gente atrás. No, eso tuvo el resultado que lo vamos a explicar más adelante. Ahora, después de predicar el Evangelio, ¿qué hacer con aquellos que creen en el mensaje del Evangelio? Entonces los bautiza. Esto es un tema bastante complicado y conflictivo para muchas congregaciones, porque en muchas congregaciones al nuevo convertido se le da una instrucción, algunas más cortas, otras en otras congregaciones más largas, pero se le da una instrucción antes de bautizar a esta persona, como para que esta persona no se bautice confundido, o esta persona esté bien preparada antes de llegar a la sala del bautismo. Y yo no digo que esto sea malo, incluso hay una buena intención en esto, pero, hermanos, no fue lo que Cristo ordenó. Cristo dijo: al que creyere y fuere bautizado, será salvo. Ahí hay un orden. Mateo 28 le dice: ir y hacer discípulos a todos los naciones, bautizándoles. Fíjate que va, en Mateo 28 va directo del discipulado al bautismo. Y en Marcos 16 dice: al que creyere y fuere bautizado. Y cuando usted lee el libro de los Hechos, sobre todo el ejemplo clásico, que es el ejemplo de Felipe y el eunuco, usted no ve que el eunuco recibió una instrucción muy larga para ser bautizado. Simplemente lo que Felipe hizo fue predicarle el Evangelio. Y acto seguido de haberle predicado el Evangelio, dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿me puedo bautizar aquí mismo? Y Felipe le dijo: bueno, aquí no hay nada que te impida que te bautice. Y dice que ahí mismo Felipe le bautizó. Entonces, respecto al bautismo, también vamos a hablar en lecciones más adelante. ¿Ves? Como el orden, hoy en día muchas congregaciones lo hemos vamos a decir, cambiado, y un poco con una buena intención de que el nuevo discípulo esté bien preparado antes de llegar a las aguas del bautismo, pero vamos a ver que después no había preocupación. Vamos a decir, los discípulos esa parte no les preocupaba, a ellos no les preocupaba que realmente el bautizado fuera con una preparación bíblica antes de ir a las aguas del bautismo, porque recuerden, hermano, incluso la mayoría, incluso de los mismos apóstoles, eran hasta analfabetos. Entonces, usted se imagina qué lección le iban a dar a ellos, a los nuevos convertidos, para que después se bautizaran. No, lo que ellos hacían era predicar el Evangelio. Entonces, si la persona escuchaba y creía en el mensaje del Evangelio, entonces autoseguida lo bautizaban. Ahora, ¿dónde está el otro problema? También en la manera en que predicamos el Evangelio. ¿Cómo estamos predicando el Evangelio? Que eso es un tema que vamos a tratar en el paso de ir y predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio es el que estamos predicando hoy en día? ¿Qué mensaje es que le estamos dando a las personas hoy en día? ¿Ven a Cristo para que se te arreglen todos los problemas? ¿Ese es el mensaje que le estamos dando? Por supuesto. Si el mensaje que la mayoría de las personas hoy reciben es de ven a Cristo para que se te resuelvan tus problemas,
por supuesto que esa persona, antes de ir a las aguas del bautismo, necesita una reestructuración de su creencia, porque muchas personas cuando que se le dan ese tipo de mensajes, cuando llegan a Cristo y empiezan a vivir la vida cristiana, realmente se dan cuenta que todavía sus problemas siguen. Y entonces esto no fue lo que a mí me prometieron. Esto no fue lo que a mí me dijeron. A mí me dijeron que si venía Cristo mis problemas se iban a resolver, y veo que estoy en Cristo y sigo con los mismos problemas. Entonces, ¿qué evangelio fue el que le predicaron a esta persona? Por supuesto, aquellas personas que se le predicaba el evangelio, se les hablaba del perdón de pecados, se les hablaba del arrepentimiento, obviamente, se les hablaba del Cristo resucitado, del Cristo que estaba a la diestra del Padre, del Cristo que estaba vivo, de que se esperaba una vida eterna. Entonces, obviamente, si esas personas recibían este mensaje, no es de ven a Cristo y resuelve tus problemas, no, es de ven a Cristo para que te arrepientas de tus pecados, ven a Cristo para que tengas la vida eterna. Si era ese mensaje y las personas lo creían, entonces obviamente lo bautizaban, porque esta persona creyó al mensaje del evangelio, no al mensaje de marketing que hoy en día muchos de nosotros hemos escuchado. No es el mensaje de ven al evangelio para que todo te vaya bien. No es ese mensaje, es el mensaje verdadero. Y cuando las personas creían a este mensaje, obviamente era bautizado. Y vamos a ver que muchos de que estos eran bautizados no llegaban perfectos al bautismo. Ahora, ¿cómo se resolvía el asunto de el que era bautizado y todavía venía arrastrando con problemas? Eso lo vamos a enseñar también, porque para eso entonces venía ya el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Enseñándoles todas las cosas, que obedezcan todas las cosas que yo les ordené a ustedes. Quiere decir, el cuarto paso sería enseñen a obedecer todo lo que les he ordenado. Fue lo que Cristo dijo ahí al final de Mateo 28, versículo 20, dice, enseñándoles que guarden. ¿Qué significa que guarden? Que obedezcan. Que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, ahí donde Cristo en la misión aseguraba de que el nuevo creyente no siguiera arrastrando con un mal estilo de vida, no siguiera arrastrando con falsas creencias, no siguiera arrastrando con pecado, no siguiera arrastrando con mal testimonio, no siguiera arrastrando con vicio, porque después que esta persona era bautizada porque había creído en el evangelio, entonces venía un proceso con esta persona de instrucción, de enseñanza, que no era instrucción para que memorizara, no era instrucción para que aprendiera y fuera a un examen a sacar el máximo de nota. No, era una instrucción para que obedeciera y lo aplicara a su vida. ¿Y dónde está esta instrucción? ¿Dónde podemos encontrar en la Biblia esta instrucción? En las cartas. En las cartas están toda esa instrucción, que en un término griego, todo este cuerpo de enseñanza se le llamó la didaché. De esto también vamos a hablar en las próximas lecciones. La didaché, ¿qué cosa era? No es más que el cuerpo de enseñanza que los apóstoles daban a las iglesias y que podemos ver nosotros ahora en la actualidad por medio de las epístolas, especialmente las epístolas de Pablo. ¿En qué consistían estas enseñanzas? Usted lo puede ver ahí, en Efesios, en Gálatas. ¿En qué consistían estas enseñanzas? Estas enseñanzas consistían en la responsabilidad, enseñar a la responsabilidad de cada creyente en fomentar buenas relaciones. Primero con Dios, buenas relaciones con su familia de sangre, buenas relaciones con sus hermanos de la iglesia, buenas relaciones con los inconversos, en fomentar buenas relaciones con las autoridades. ¿Ve? En resumen, era para que el creyente
diera testimonio al mundo y adornara el mensaje del Evangelio. Asimismo lo dicen algunos pasajes, adornen el mensaje del Evangelio con su testimonio, con su estilo de vida. En resumen, las enseñanzas estaban enfocadas en que el creyente se convirtiera en un buen ciudadano. En un buen ciudadano. No es solamente en una persona que va a la iglesia los domingos, o una persona que se escuche decir aleluya, gloria a Dios, o una persona que simplemente diga que es cristiano o que ande todo el tiempo con la Biblia. No solamente eso. Estas enseñanzas van enfocadas a que el creyente cambie su estilo de vida. Un estilo de vida visible, un estilo de vida palpable, un estilo de vida que no solamente se veía en el momento del culto, en el momento de reunirse, un estilo de vida que iba mucho más allá que los simples encuentros de oración o de ayuno. No, es un estilo de vida que se llevaba diariamente, en todo momento, en todos, vuelvo y repito, todos los aspectos de tu vida, especialmente en tus relaciones, especialmente en las relaciones del creyente con el mundo, porque por medio de ese testimonio en las relaciones era que muchas personas iban a ser alcanzadas. Fue lo que Jesús le dio a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, entonces ¿cómo la tierra va a quedar salada? Esa sal, esa luz precisamente iba a ser el estilo de vida, la manera de conducirse en la vida que iban a tener los creyentes. Entonces estoy hablando acá de un resumen de las cosas que vamos a dar más adelante en los estudios que vamos a dar más adelante. Vamos a ver detalladamente cada uno de estos 4 pasos. Así que, hermano, muchas bendiciones. Espero que para el próximo estudio usted pueda escucharlo y pueda entenderlo atentamente, y usted tiene su Biblia ahí y puede observar si todo lo que se ha estado hablando acá por medio de este audio realmente es bíblico, es la verdad, es lo real. Usted tiene su Biblia, así que, hermano, le exhorto a que tome su Biblia, léase bien detalladamente Marcos 16 y Mateo 28 para que pueda estar bien enfocado en lo que significa la gran comisión que Jesús le mandó a la iglesia. Dios les bendiga mucho y espero que en otra ocasión puedan estudiar bien acerca de este tema y vengan incluso hasta mejor preparados para el próximo, la próxima enseñanza.